Salcedo, acá desde mi espacio, la Escuela de Artes Plásticas y Decorativas. Hoy con un tema que espero les sea de mucha utilidad, que es el esfumado con pintura acrílica. Es una consulta que habitualmente me hacen, así que bueno, vamos a ir con una clase para que podamos ir solucionando problemas técnicos. Si quieren conocer nuestra actividad, pueden ingresar acá en la página web para conocer toda nuestra propuesta 2023 con formaciones profesionales, como venimos haciendo desde hace muchísimos años, y también los cursos. Con nuestra modalidad online de clases grabadas y contacto permanente con los profesores por WhatsApp, llegamos a todo el país y todos los países de habla hispana, así que estamos muy felices por eso. En la parte de formaciones presenciales y cursos podemos ofrecerles una gran variedad en nuestra sede de Voto. Así que mándenos WhatsApp o escriban un mail y les vamos a estar dando toda la información. Para terminar, le agradezco a Patricia por el espacio y a Alba, por supuesto, por acompañar siempre mi trabajo. Les mando un beso grande y nos vemos dentro de la clase. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo muy contenta nuevamente de estar con ustedes desde la escuela. Hoy hace mucho calor, pero eso no nos frena a compartir lo que para nosotros es nuestra pasión, ¿no es cierto? Que es el arte. Así que en esta clase vamos a ver si podemos solucionar algunos problemas técnicos que habitualmente me consultan sobre el tema del esfumado en acrílico. Es todo un desafío porque con el calor el acrílico se seca bastante rápido, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos azul ultramar, azul de Prusia y blanco, y yo voy a trabajar en bastidor y le voy a agregar una gotita de agua al azul ultramar y le voy a dar una primera base al bastidor. El bastidor está así como yo lo compré, es decir, no lo he sellado ni le hice ningún trabajo previo, para que ustedes puedan ver cómo se va trabajando desde el inicio. En algunas otras técnicas, por ejemplo en el óleo, muchas veces conviene sellar, ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos utilizando distintos materiales. Bien, como les decía, el acrílico, uno de nuestros mayores temores al principio, es justamente que se seca rápido, pero no se seca tan rápido como nosotros pensamos. Por eso a veces es que tenemos algunas dificultades a la hora de poder esfumar. El acrílico sí lo que tiene es un punto que se llama punto mordiente, un punto donde todavía está pegajoso, pero que no está del todo fraguado, del todo seco, y ahí es donde se nos complica la cuestión. Así que bueno, vamos a seguir avanzando con este azul ultramar hermoso. Lo vamos a colocar en toda la superficie para ver si podemos empezar a trabajar con todas nuestras inquietudes respecto del esfumado, que a pesar de que ya dimos algunas indicaciones técnicas, todavía nos sigue sucediendo que tenemos inquietudes, dificultades para seguir avanzando. Así que bueno, me quedo yo pintando acá un poquito más. No los quiero cansar, pero para que ustedes vean que voy de punta a punta, ¿sí?, en el ancho del bastidor. Acá voy a arrancar con el azul de Prusia y se lo voy a agregar al azul ultramar para que sea un pasaje suave, que no sea tan contrastado, tan violento entre uno y otro. Ustedes después van a ver que el azul ultramar es como ligeramente más cálido, a pesar de ser un color frío, es más hacia el violeta. Mientras que el azul de Prusia es un azul un poquito más frío. Ya lo vamos a ver en alguna otra oportunidad. Bien, entonces vamos a llegar al final ya con el azul de Prusia prácticamente puro. Dos azules muy muy hermosos que estoy usando de la línea de acrílicos decorativos de Alba. Pero son pigmentos que tienen ese nombre, o sea que ustedes los van a conseguir con esa denominación. Azul ultramar, azul de Prusia. Muy bien. Llegué al final del bastidor.
siempre voy a tratar de pintar un poquito más, porque si yo esto quiero enmarcarlo, es conveniente que el borde no me quede, ese pequeño ángulo no me quede en blanco, porque ahí puede llegar a tener algún problema el que lo va a enmarcar. Limpio mi pincel, lo enjuago bien. Y acá tengo varias opciones. Si voy a trabajar sobre húmedo, es el momento de empezar a trabajar. Vamos a hacer varios esfumados. ¿Cómo trabajo sobre húmedo? No lo dejo secar y directamente avanzo sobre el color que recién coloqué. ¿Con qué avanzo? Por ejemplo, con el blanco. Entonces voy a agarrar así, blanco en el pincel, y voy a colocar el blanco acá. Y este es un poquito el secreto, hay que hacer poca presión con el pincel para que una pintura se funda con la otra. Si yo presiono mucho, voy a generar manchas. Este es un primer esfumado que yo puedo hacer sin dejar secar, y a pesar de que hace como 35 grados hoy. Acá en el taller un poco menos, pero de todas maneras es un día de mucho calor. Muy bien. El acrílico está llegando a ese punto mordiente que yo les decía, o sea que voy a tomar un poquito del azul ultramar y vengo otra vez desde arriba y cada vez más liviana mi mano para no levantar lo que acabo de hacer. Entonces vengo y hago este suave degradé. Ahora sí, lo voy a dejar secar totalmente y en un rato volvemos y vemos qué podemos hacer cuando el acrílico está completamente seco para que no se nos manche y poder esfumar. Bueno, tal cual les había dicho, ya el bastidor está completamente seco. Igual, aunque hace calor, fíjense, yo le aceleré el secado con el secador de cabello. ¿Por qué? Porque no estoy segura de que termine de fraguar, de que termine de agarrarse a la tela. No nos tenemos que confiar con que esté seco en superficie, sino que tiene que tener o un tiempo de secado o una aceleración del secado con aplicación de un poquito de aire tibio o caliente. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es humectar la base. ¿Se acuerdan que recién esfumamos con la pintura húmeda? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esfumar humectando la base. ¿Con qué? Con agua completamente limpia. Voy a aplicar agua completamente limpia con el mismo pincel angular que estaba trabajando. Bueno, no sé si se estará escuchando, hay un ruido de fondo, pero vamos a seguir. Agua limpia de punta a punta, siempre la humectación tiene que ser de punta a punta. Si el agua está limpia no hay ningún problema, porque cuando se seque va a quedar el mismo color que teníamos de base. Fíjense que el acrílico ya fraguado no se mueve con el agua, es decir, no se levanta, no hay que tener temor. Muy bien, entonces, como hace bastante calor, yo le voy a pasar 2 o 3 manos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la tela vaya absorbiendo. Y si yo toco, en este momento está mojada, yo necesito que esté húmeda. Entonces voy a pasar una punta a la otra. Y ahí estamos. Bien, seco un poquito el pincel. Voy a agarrar la paleta con blanco. Y en esta humedad que yo tengo en el pincel, vamos a generar, por ejemplo, un efecto de nubes por aquí. Puedo trabajar, si es el pincel angular me ayuda a hacer este tipo de movimiento. Y limpio el pincel, no lo vuelvo a mojar y voy a estirar, como hice antes, o sea con suavidad, ¿sí? Con suavidad. Estiro con mucha suavidad sobre la base que yo tenía humectada. Puedo retirar inclusive pintura un poquito con el papel que tengo para secar el pincel o con un trapo. Y sigo trabajando de manera muy suave. Y fíjense un detalle, siempre trabajo desde los bordes hacia adentro. O sea, yo coloqué pintura en el centro y trabajo desde los bordes hacia adentro. Voy a ir esfumando, estirando. Perdón. Y luego
estiro, estiro y estiro. Cuando estiro la pintura, sigo, porque el acrílico sigue húmedo. Estiro, estiro, estiro. Fíjense que el trazo original, el más, digamos, el más cargado de pintura, va quedando en el centro. Y yo puedo seguir trabajando, estirando y evitando que me quede una aureola, que me quede una línea. Y voy levantando, levantando el pincel. O sea, la mano prácticamente no pesa, no tiene que pesar porque tengo que tener una posibilidad de ir estirando. Bien, voy a cambiar de pincel a un pincel que esté seco, ¿sí? Voy a elegir un pincel chato. Y voy a seguir con este pincel más seco. Y fíjense cómo ahí cambia el trazo. El esfumado en acrílico es una combinación de humectación de la base, ya sea a través de la pintura húmeda, la densidad de la pintura que yo le agregue y la presión que yo haga con el pincel. Si yo presiono mucho, voy a levantar la pintura. Si yo presiono muy poco, la pintura se va a quedar y se va a secar con una marca, con una línea que no lo va a permitir integrar bien. La segunda cuestión a tener muy en cuenta es empezar siempre el esfumado desde el borde para lograr una integración con el fondo y luego trabajar con la parte interna de lo que yo quiero esfumar. Estamos hablando de un esfumado, por ejemplo, de nubes, ¿no es cierto? Donde es desparejo. El primer esfumado que yo les mostré hoy era un esfumado parejo, un degradé, donde se trabaja de punta a punta. Pero si yo quiero lograr efectos nubosos, tengo que trabajar de esta manera. Primero los bordes, primero los límites y luego la parte del centro. Hay un momento donde ya, digamos, el acrílico no va a responder, que es cuando ya el acrílico empieza a tirar. Como la base está mojada, eso tarda un poco más en suceder. Pero si yo no lo tengo en cuenta, lo que me va a pasar es que se empieza a desprender pintura y se empiezan a hacer manchas. Entonces, si yo quisiera corregir algo, ahora no es el momento, tengo que dejar secar. Tengo que dejar secar y les voy a mostrar en un momentito cómo podemos reforzar inclusive alguna luz. Pero fíjense que acá el pincel ya es muy liviano y cuanto más liviano esa capa de pintura más responde. Bien, lo voy a dejar para que no se me hagan manchas, para que no aparezca el fondo, porque si yo sigo trabajando y trabajando y trabajando, llega un momento que se desprende. Mientras eso se seca, aquí abajo vamos a trabajar de otra manera. Vamos a trabajar con un pincel más duro, de cerda, y vamos a hacer un esfumado descargando la pintura blanca, en este caso, en el papel. Entonces vamos a comenzar con lo que sería un restregado. También voy con la carga de pintura en el centro y luego voy descargando este pincel descargando, restregando contra la base que está en este caso completamente seca. Este trabajo de pincel seco, como su nombre lo indica, no se puede hacer sobre la base húmeda. Es pincel seco sobre base seca. Seco porque no lo mojé antes de colocar la pintura. Está solo cargado con pintura, pero no está cargado con agua. Esta técnica es un poquito más dificultosa de manejar, pero sí nos puede servir mucho como para reforzar algunas luces. Entonces también es interesante practicarla. Ya lo vamos a ir haciendo.
la idea es mostrarles algunas maneras de combinar el acrílico y el agua. Simplemente no trabajé con retardador, no trabajé con glaseador, simplemente acrílico y agua para lograr distintos esfumados. Muy bien, acá pasa lo mismo. Si yo sigo trabajando, va a pasar que se puede desprender la pintura. Entonces, supongamos que yo quiero acá agregar un poco más de azul. Perfecto, lo puedo hacer. Les tomo un poquito del azul que venía usando, también descargo y vengo por aquí con ese tono. O sea que puedo superponer un tono con otro. Y, por supuesto, dejando secar, puedo seguir agregando capas de pintura de distintos tonos. Ahora vamos a dejar un momento que todo esto seque y volvemos a reforzar algunas luces. Bueno, nuevamente estamos aquí. Ya está seca la base. Les vuelvo a decir, estén atentos a que esté completamente seco el acrílico. Ese también es el secreto para continuar superponiendo capas. Si no, se van a encontrar con sorpresas. Muy bien, sorpresas pero no agradables. Vamos ahora a humectar nuevamente la base. Ustedes me dirán, ¿para qué lo secamos y después lo volvemos a humectar con agua? Porque esto permite superponer capa sobre capa. El secar, el fraguar el material, que es la resina acrílica, que es el componente del acrílico, y luego volver a mojar. Muy bien. Humectamos con agua. Ahora solamente en la parte de la nube, porque yo quiero solo agregarle algunas luces. Agua limpia, eso sí, fíjense por favor muy bien. Y voy a usar un pincel más pequeño, angular. Fíjense que si yo hago grandes superficies, pincel grande. Si voy a dar detalles, pincel más chico. Bueno, humecto un poquito el pincel, ahora sí, porque no quiero trabajar con la pintura tan opaca. Entonces, humecto apenas el pincel, aliviano un poquito la pintura y voy a reforzar algunos lugares como para darle mayor volumen a esta nube que habíamos comenzado a trabajar. En el centro, hacia arriba, se va a ir perdiendo. Seco el pincel y luego comienzo nuevamente a esfumar. Siempre primero los límites de la pintura, arriba, abajo. Arriba me refiero a esta parte, la parte inferior y superior. Y voy alivianando mi mano para que no pese tanto. Hago una primer pasadita, vuelvo a secar el pincel, lo descargo de pintura y ya puedo trabajar un poquito más tranquila, incluso sobre toda la superficie. Peinando apenitas, voy mirando, voy cruzando un poco la pincelada si me es más cómodo, encontrando la manera de ir amigándome con el acrílico. Fíjense que contrariamente a lo que a veces se piensan, es un material súper amable, súper amigable, aún con el calor que hace, y nos da efectos hermosos y mágicos. Bien. Yo podría trabajar con algunos rosados, amarillos, depende de la hora del día. No las quiero complicar hoy, entonces hemos trabajado solamente con el azul y el blanco, que sería la luz, ¿no es cierto? O sea, un valor de luz. No hemos puesto otro color, pero bueno, ya nos vamos a encontrar para seguir aclarando todos estos temas. Espero que les haya resultado útil. En el caso del pincel seco podemos hacer exactamente lo mismo. Una vez que el pincel seco ya secó la superficie, podemos trabajar
humectando o seguir trabajando capa sobre capa con el pincel seco. Así que les dejo acá estos datos técnicos y con la intención de que cada vez les sea más grato y puedan manejar las herramientas técnicas para poder expresar todo lo que ustedes tienen ganas en su obra. Nos vemos prontito.